El tema de la predestinación es uno de los más controvertidos, incluso dentro de las iglesias de Cristo, pero no tan difícil de resolver si tan solo existiera el puro y único deseo de ver qué es lo que dice Dios al respecto. No podemos de ninguna manera obviar la confusión que existe alrededor de este tema, ni debemos tampoco de evitarlo, sino tratar de estudiarlo a fondo. Y cuando se habla de predestinar en el sentido de la determinación divina de eventos antes de que ocurra, se toca la tensión entre la voluntad humana y la soberanía divina reflejada en la predestinación o elección de los creyentes. Se han escrito extensamente sobre esta tensión con dos posturas principales identificadas como el calvinismo y el arminiaísmo. El extremo calvinista o hipercalvinismo sostiene que todo ha sido predeterminado por Dios y considera a los humanos poco más de autómatas cumpliendo nuestros roles, lo cual haría innecesario el evangelismo. Por otro lado, el extremo arminianismo coloca todas las decisiones en manos humanas y presenta a Dios casi como un mero espectador sin omnisciencia ni capacidad para intervenir sin nuestro consentimiento. Yo soy René González, ministro de un nuevo pacto, y este es tu canal Escudriñando las Escrituras. Y el tema que estaremos compartiendo etimológicamente se llama ¿qué es lo que Dios ha predestinado? Ya regresamos. La mayoría de los cristianos entienden que la tensión entre la soberanía de Dios y la voluntad humana se resuelve en una combinación sobrenatural de ambas, siendo la verdad algo intermedio. Porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así dicen las Escrituras en Juan 3:16. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios conoció con anterioridad a quienes lo recibirían por voluntad propia. No somos predestinados para la salvación o condenación. Lo que está predestinado es nuestro destino después de haber creído en Cristo. La presciencia de Dios no es lo mismo que la predestinación. El hecho de que Dios ya sepa quiénes son los que se elegirían creer en Él no significa que esa elección esté predestinada. Si estuvieras parado en la cima de un edificio muy alto y vieras dos automóviles aproximándose a una intersección a toda velocidad en un ángulo de 90 grados, sabrías de antemano qué es lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es un accidente. Pero no porque lo veas tienes algo que ver con aquel accidente. Podrías prepararte para lo que va a suceder llamando al 911, pero el resultado del accidente no está bajo tu control. Cuando la mayoría habla de predestinación, leen los versículos y lo malinterpretan por no tener en cuenta el contexto apropiado. Veamos qué dice en realidad la Biblia. La Biblia dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Hasta aquí leen los creyentes de la predestinación, pero el versículo continúa, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este versículo no dice que nuestra salvación fue predestinada, sino los que son salvos tienen un destino predestinado. Seremos santos y sin culpa. En otras palabras, todo el que elija creer en Cristo tiene un destino predeterminado. Todos seremos santos y sin culpa delante de Él. Dice también, en amor, habiéndonos predestinado
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso está en Efesios 1:5. Nuevamente, ¿qué es lo que ha sido predestinado? Nuestro lugar en la familia de Dios. Aquellos que elijan creer en Cristo serán adoptados como hijos. No tendremos otra clasificación. Los creyentes serán todos hijos de Dios. Eso sí ha sido predeterminado por Dios. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Una vez más, lo que ha sido predestinado es nuestra función. Aquellos que elijan creer en Cristo, sin excepción, serán todos para la alabanza de su gloria. No habrá destinos diferentes o variados para los salvos, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y una vez más, aquellos que antes conoció, que lo elegirían, o sea, que tendrían el libre albedrío, tienen un resultado predestinado. Todos seremos conforme a la imagen del Hijo, ninguna otra imagen. Ese destino ha sido predestinado para ti, para que tú pases a ser hijos de Dios. Pablo no va a contradecirse a sí mismo, ya que en la misma carta a los romanos declaró, pues en la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no tuvieran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. No hay ningún indicio de salvación predestinada. En estos versículos, la salvación es para todo aquel que cree. Lo que ha sido predestinado es el resultado de esa fe salvadora. Aquellos que creen en Cristo tienen la eternidad predestinada. Seremos santos y sin culpa. Seremos adoptados como hijos. Seremos para alabanza de su gloria. Seremos conforme a la imagen de su Hijo. La elección es nuestra. Los resultados de esa fe salvadora ya están predestinados. La falsedad del calvinismo es totalmente evidente e incoherente, y el peligro más grave es enamorarse de una de ellas, porque si lo hace así, deberá bailar con todas las demás mentiras. Y recuerda esta gran verdad, siempre pero eterna: Dios no predestinó a nadie para condenación o para la salvación. Lo que Dios predestinó fue a la iglesia de Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.